Buenos días. ¿Podemos visualizar los cuadros? Bien, Sí, profesor. el tema de hoy día corresponde a una red semántica. Entonces tenemos diferentes. ¿Qué es una red semántica? Una red semántica es un organizador visual para poder exponer, para poder explicar, para poder sintetizar una información, un texto. Por ejemplo, un texto de 20 páginas o 100 páginas podemos sintetizar mediante un organizador, como en este gráfico, por ejemplo, una red semántica clásica. Entonces aquí necesitamos básicamente describir en esquema, como lo estamos viendo acá, una red semántica clásica. Entonces podemos señalar ahí, o también en este ejemplo, por ejemplo, son gráficos por elipse, por recuadros, por nodos. Entonces, o también tenemos este esquema, ¿no? O llámese diseño. Entonces son organizadores. Una red semántica, la palabra semántica viene de significado. ¿Qué estudia la semántica? La semántica es una disciplina lingüística que estudia el significado de todo lo que es palabra, frase, figura literaria, expresiones. Entonces aquí tenemos una red semántica. Por ejemplo, mamífero. El gato es un mamífero, tiene vértebra, ¿no? Es un animal. Eh, eh, No, el oso es un mamífero, pues también es un animal. Pues, ¿qué es una red? ¿No? El oso tiene un pelo, el gato también tiene ciertas características. Entonces, una red quiere decir de una especie a otra especie, pero que tengan características comunes. ¿Bien? O tenemos otro ejemplo, por ejemplo, acá en este ejemplo podemos señalar cuál es la ventaja de un organizador visual. Un organizador visual nosotros podemos esquematizarlo con la finalidad de si leemos 20 o 30 páginas para no volver a leer las 20 páginas en un organizador ya tenemos sintetizado para poder explicar. Por ejemplo, acá sobre el método científico, la investigación cualitativa, cuantitativa, bibliografía, problemas, análisis, justificación, objetivos. Entonces, uno va exponiendo en base a un organizador. Esa es una red. Red quiere decir con elementos afines que tengan relación a ello. Bien, acá tenemos otro ejemplo de red semántica. Bien, red semántica. Entonces también gira sobre el entorno animal. Bien, no, ave, mamífero, avestruz, albatros, ballena, tigre, etcétera. Son características propias de especie de animales. Bien, entonces desde ese punto de vista, una red básicamente corresponde al uso de esquemas, diseños. ¿Para qué? Para poder sintetizar, para poder explicar en un entorno básicamente académico. Bien, entonces ahora sí pasamos a nuestra separata, ya, que corresponde a la separata número 20 en razonamiento verbal. Una red semántica. ¿Qué es una red semántica? Una red semántica es un esquema que permite graficar cómo se relacionan las palabras o conceptos representados en un texto. Cada palabra o concepto forma un nodo, graficado como una elipse. Las palabras pueden relacionarse por líneas o flechas llamadas arcos. Aquí tenemos en el ejemplo, bien, en el ejemplo tenemos ahí, entonces habla de sustancia, característica viscosa, negra, pegajosa. No, el asfalto es una sustancia, el petróleo genera el asfalto, que es una sustancia. Puede encontrarse a flor de tierra, el asfalto puede estar a flor de tierra, en depósitos naturales o llámese en manantiales. ¿Bien? Como se observa en el ejemplo, los conceptos más generales e inclusivos se ubican en la parte central de la red. Bien, entonces, dice que los conceptos más generales e inclusivos se ubican en la parte central de la red, nodo principal. En este caso, por ejemplo, el asfalto, nodo principal. Bien, y los conceptos menos inclusivos aparecen en la parte periférica de la red, los cuales son entendidos como instancias. ¿Bien? Elementos de la red semántica. ¿Bien? Nodo.
Puede ser una palabra o un concepto. Es el punto de origen. Por ejemplo, aquí vemos asfalto, una o dos palabras, o simplemente sustancia, o también puede ser un concepto. ¿Qué son los arcos? Los arcos indican la relación que existe entre los nodos. Representan relaciones conceptuales, de las cuales las más comunes son las siguientes. Bien, los nodos. Bien, entonces, tenemos, ¿qué son los arcos? Lindan la relación que existe entre los nodos. No, representan relaciones conceptuales, de las cuales las más comunes son las siguientes. Organización. Relaciona un elemento con su clase. Siempre en una red semántica tiene que haber elementos comunes de cierta proximidad, de similaridad, en funciones o características. Por ejemplo, si en esta red pongo, estamos hablando de sustancia proveniente del petróleo y las funciones, si aquí pongo en un nodo, pongo tigre, no es coherente, no dejaría de ser red ese elemento. Red significa con propiedades, características, elementos comunes o funcionales. ¿Sí? Entonces observemos en el ejemplo. Si acá dice la vaca, no, cuatro patas, tiene leche, es mamífero. Entonces está relacionado los tres nodos en función. Entonces se dice, se debe tener en cuenta que la direccionalidad de la fecha se relaciona con la naturaleza del arco. Así responde a la relación que hay entre nodos. ¿Sí? Características de una red semántica. Representa de manera visual un concepto particular, estructuración de la información en categorías. Ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar sus conocimientos previos, estableciendo las relaciones dentro de un tema dado. Las elipses son usadas para representar los conceptos y las líneas con flechas y palabras escritas representan las relaciones. Las relaciones mostradas pueden ser de clase, de propiedad, de ejemplificación, etc. Carece de vocabulario prefijado de representación. Tenemos un breve glosario. ¿Qué es un glosario? Un glosario es un breve vocabulario sobre el tema que se está desarrollando. ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra periférico? La palabra periférico significa que se encuentra en una zona inmediata al exterior de un espacio. Que se encuentra en una zona inmediata al exterior de un espacio. Prefijar. ¿Qué cosa es prefijar? Es determinar con anticipación los detalles de una acción futura. Determinar con anticipación los detalles de una acción futura. Bosquejo. Diseño o proyecto hecho de manera provisoria. Lee el texto e identifica el tema. Instituto Geofísico del Perú. El Instituto Geofísico del Perú fue creado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaicos y deslizamientos de tierra. Por este motivo, además de investigar la influencia del cambio climático en dichos desastres, es un organismo público descentralizado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Es prestigioso, este prestigioso centro de investigación académico tiene más de 50 años aportando al conocimiento y la tecnología. Actualmente ocupa una posición de mérito en la comunidad científica internacional. Fragmento de IGP, Instituto Geofísico del Perú, recuperado, etc. Discrimina y subraya después de una segunda lectura las palabras o conceptos que te servirán de nodos. Identifica cuál es el nodo principal. Bien. Elabora un listado de las palabras principales, nodos, para establecer una jerarquía. ¿Bien? Analiza las relaciones entre las palabras nodos que propusiste e identifica los arcos. Elabora un bosquejo de las relaciones entre los nodos con el siguiente esquema. ¿Bien? Elabora la red semántica, escribe el nodo principal en la parte central y traza los arcos o flechas de un color diferente a las elipses. Transcribe la información del esquema anterior, escribiendo las categorías más generales en la periferia. Revisa tu esquema, analiza y evalúa si esta evidencia
La jerarquización de ideas además revisa la ortografía y el empleo de los signos de puntuación. Entonces, para lo cual vamos a hacer una relectura. A ver, Andrés, lea el texto resaltado. Una red semántica es un esquema que permite graficar cómo se relacionan las palabras o conceptos presentados en un texto. Cada palabra o contexto forma un nodo graficado como una elipse. Las palabras pueden relacionarse por líneas o flechas llamadas arcos. Muy bien. A ver, Mael, el texto resaltado. Como se observa en el ejemplo, los conceptos no generales e inclusivos se ubican en la parte central de la red, nodo principal, y los conceptos intermedios, nodos hijos, y los conceptos menos inclusivos aparecen en la parte periférica de la red, los cuales son entendidos como instancias. Ya. Entonces, elementos de la red semántica. A ver, lea Andrés ahí, los elementos. Elementos de red semántica. Nodo puede ser una palabra o concepto, es el punto de origen. Arcos indica la relación que existe entre los modos. Representan relaciones conceptuales, de las cuales las más comunes son las siguientes. Organización relaciona un momento con su clase. Atributo identifica una cierta característica, atributo o propiedad, tiene, posee, etc. Contenido conceptual. Es procedido por palabras de enlace para definir el modo de central, produce, origina, etc. Ejemplo, leche produce la vaca. La leche produce la vaca, 4 patas tiene. Se debe tener en cuenta que la direccionalidad de las flechas se relaciona con la naturaleza del arco. Así responde la relación a la relación que hay entre los nodos. Gracias. A ver, Mael, características de una red semántica. Características de una red semántica. Representa de manera visual un concepto particular. Estructuración de la información en categorías. Ayuda a los estudiantes a activar y desarrollar sus conocimientos previos establecidos en las relaciones dentro de un tema dado. Las elipses son usadas para representar los conceptos y las líneas con flechas y palabras escritas representan las relaciones. Las relaciones mostradas pueden ser de clase de propiedad de ejemplificación, etc. Carece de vocabulario prefijado de representación. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con este texto del Instituto Geofísico del Perú. Dice, voy a leer para empezar a trabajar las preguntas. El Instituto Geofísico del Perú, IGP, fue creado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados a la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaicos y deslizamiento de tierra. Por este motivo, además de investigar la influencia del cambio climático en dichos desastres, es un organismo público descentralizado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Este prestigioso centro de investigación académico tiene más de 50 años, aportando al conocimiento y la tecnología. Actualmente ocupa una posición de mérito en la comunidad científica. Yo voy a salir de esto para volver a trabajar en un PowerPoint, en un archivo de PowerPoint, la red semántica. Entonces, ahí
Observamos ahí, entonces vamos a partir por una red semántica, escogiendo el tema central, ¿no? El tema central. Entonces, ahí pongo, por ejemplo, IGP, ¿no? Entonces, IGP. Entonces, ahí básicamente yo desarrollo una red semántica. ¿Qué es IGP? Entonces, anoto ahí Instituto Geofísico del Perú. Entonces, puede ser una palabra o palabras también. En este caso, entonces parto por el nodo principal, geofísico, Instituto Geofísico del Perú, IGP. ¿Bien? Entonces aquí ya tengo el nodo principal. Para darles una idea, entonces busco una flecha. Entonces, para lo cual voy a ir al texto principal para poder tener la información. Bien, entonces ya, ahí tengo el texto. Dice, Instituto Geofísico del Perú, es el tema central del nodo. Geofísico fue creado, entonces ahí desarrollo, ¿no? Desarrollo una flecha. Utilizo una flecha. Entonces, anoto en otra elipse más pequeña, voy anotando lo siguiente. Entonces, creado ¿cuándo fue creado? ¿No? Entonces el texto empieza a trabajar. Fue creado con la finalidad de estudiar. Creado con la finalidad de estudiar. Con la finalidad de estudiar. Entonces, ahí voy estructurando mi red semántica. Bien. Entonces, con la finalidad de estudiar ¿qué? Ahí tengo, fue creado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados, ¿no? Con la estructura, condiciones físicas. Entonces, ahí anoto, no, en una elipse más pequeña, fue creado para qué? Condiciones físicas, dice condiciones físicas, dice creado para condiciones físicas, ¿bien? ¿Qué más? Condiciones físicas. Entonces observo, entonces proceso de la lectura, condiciones físicas, ¿no? Fenómeno relacionado con la estructura, condiciones físicas. Estructura e historia evolutiva. Entonces, en otra elipse formulo estructura evolutiva.
estructura evolutiva. Estructura evolutiva. Bien, entonces ahí voy trabajando ya la red. Entonces los términos y las palabras deben estar relacionados. Entonces ahí son tres aspectos importantes. Entonces ahí prácticamente, entonces nuevamente retomo el texto. Miren, organizo la información, dice, fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas, historia. Entonces, estructura, me faltaría estructura. ¿Bien? Estructura. ¿Bien? Estructura. Entonces, dice con la estructura, con condiciones físicas, historia evolutiva. Entonces acá anoto historia evolutiva. Historia evolutiva. Entonces, para estos tres casos, para esas tres condiciones fue creado el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, ¿para cuál la relaciono con una flecha? Bien, entonces ahí voy a señalar lo siguiente. Bien, entonces, ¿creado con qué? ¿Creado para qué? Para ver condiciones físicas, historia evolutiva, ya. Entonces, esas flechas me indican. Entonces, el Instituto Geofísico del Perú fue creado con la finalidad de estudiar ¿qué? Condiciones físicas, historia evolutiva y la estructura del contexto físico. ¿Qué más me dice el texto? A ver, vamos a ver. ¿Qué más me dice el texto? El texto me dice lo siguiente, ¿no? Ella ha puesto historia evolutiva de la Tierra. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Entonces, vuelvo acá. Mire, estructura, entonces, evolutiva de la Tierra, ¿no? Entonces, condiciones físicas. Entonces, ¿dónde busco ahí? Terremotos, historia evolutiva de la Tierra. En historia evolutiva de la Tierra tengo que generar dos aspectos, tres aspectos más. Entonces, la fecha de relación tiene que ser más pequeña, entonces esto condiciona ahí. Entonces, estoy estructurando mi red semántica. Entonces, para lo cual necesito un mayor espacio. Entonces, de aquí van a surgir otros tres. Entonces, dice, entonces, en esa estructura evolutiva dice, terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Terremotos. Entonces, aquí pongo terremotos. ¿Bien? Terremotos. Ahí. Entonces, ¿qué más? Después de terremotos hay algo más. Entonces, relaciono ahí terremotos, tsunamis. Entonces, aquí pongo tsunamis. Y hay un tercer elemento todavía, ¿no? Para relacionar. ¿Cuál es ese tercer elemento? Erupciones volcánicas. ¿Bien? Erupciones volcánicas.
erupciones volcánicas. Bien, entonces, y ahí ya tengo ya parte de esa relación de la red. Entonces, semántica y el significado. ¿Qué significa historia evolutiva? ¿Qué significa condiciones físicas? ¿Qué significa la estructura del contexto físico de la Tierra? Entonces aquí genero, ¿no? La relación con condiciones físicas, ¿cuál es? A ver, la relación con condiciones físicas, ¿cuál es? Entonces miro el texto me sirve, dice historia evolutiva, ¿no? En esa historia evolutiva está ¿qué? Terremotos, tsunamis. Entonces, con historia evolutiva relacionada a terremotos. ¿Qué más? Está relacionado los tsunamis. ¿Qué más? Está relacionado las erupciones volcánicas. Sobre historia evolutiva está relacionado. Entonces, ahí está la red. No, un nodo se relaciona, por ejemplo, el nodo historia evolutiva se relaciona con terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, según el texto. Por eso es una red. Una red. Bien, prosigo en el texto. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice, no? Erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, huaicos. Y es mucho más, ¿no? Entonces ahí pongo, por ejemplo, entonces tengo otro elemento, sequías, también sequías. Sequías, huaicos, huaicos. Huaicos. Bien, entonces ya estamos relacionando con varios fenómenos naturales sobre historia evolutiva, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías, huaicos, y es mucho más todavía. Entonces, la relación del segundo nodo, ¿no? De historia evolutiva, ¿con cuántos fenómenos está relacionada? Entonces, es elaborar una red semántica. Y hay muchos más deslizamientos. Prosigo. Por este motivo, además, se relaciona esto, a ver, dice erupciones, volcán, inundaciones, sequía, huaicos y deslizamiento. Por este motivo, además de investigar la influencia del cambio climático en dichos desastres. Entonces, es un organismo público descentralizado. Entonces, ahí formulo en otro, eh, en otra flecha la relación, formulo en el siguiente, en un nodo, dice que es un organismo descentralizado. Es un organismo descentralizado. Descentralizado. Bien, entonces estoy elaborando una red semántica ahí. Estoy elaborando una red semántica. Entonces, una red semántica implica desarrollar qué relación tiene un nodo con otro nodo.
Ya, es un organismo descentralizado. Descentralizado. ¿Bien? Entonces ahí tenemos ya la estructuración de una red semántica. Entonces aquí vamos a poner una red semántica. Una red semántica. Ya. El otro nombre de una red semántica o cualquier organizador, este es un organizador del conocimiento. Un organizador del conocimiento, un organizador de la información, como se suele llamar. ¿Bien? Una red semántica. Entonces, ¿cuál es el tema principal? Es el Instituto Geofísico del Perú. Podemos anotar en mayúscula también eso. Bien, de negrita, Instituto Geofísico del Perú. Sobre eso va girando la información. Entonces, esa información ubico acá. Bien, entonces ya estoy estructurando una red semántica. ¿Qué más sobre el detalle? A ver, ubicamos entonces, ya tenemos una idea ahí. Entonces, tenemos, ya, en el texto, seguimos. Dice, por este motivo, además de investigar la influencia del cambio climático en dichos desastres, es un organismo público descentralizado adscrito al Ministerio del Ambiente. Este prestigioso, ya, entonces, ahí tenemos, ¿no? Eh, la primera relación. Entonces, adscrito. Entonces, busco una relación. Adscrito al Ministerio de Ciencia y Ambiente. Adscrito al Ministerio de Ciencia y Ambiente. Así dice el texto. Entonces, es importante considerar esos aspectos en la relación. Adscrito al ministerio. Entonces, estoy estructurando, es una red semántica. ¿Qué más me dice el texto? ¿Qué más me dice el texto? Al Ministerio de Ambiente. Este prestigioso centro de investigación académico tiene más de 50 años aportando. Entonces, aquí, ya, al Ministerio de Ambiente nada más. Al Ministerio de Ambiente. Bien, entonces, ¿qué más tiene? Entonces, voy a un conector, una flecha. Entonces, ahí formulo, tiene más de 50 años. Tiene más de 50 años. Tiene más de 50 años. 50 años aportando. Tiene más de 50 años aportando.
¿Qué aporta? Aportando conocimientos. ¿Sí? Entonces ya estoy estructurando esta red semántica, una red semántica cuyo tema es el IGP, Instituto Geofísico del Perú. Instituto Geofísico del Perú. ¿Bien? Entonces, en la tarea que van a desarrollar, esto lo voy a subir más tarde al Classroom, este gráfico de estos ejemplos. Entonces, ¿qué van a desarrollar acá en su material? Entonces, aquí ustedes van a desarrollar lo siguiente. ¿Visualizan? Dice acá, elabora un listado con las palabras principales, nodos. Por ejemplo, ustedes van a escoger un tema. A ver, ¿cuál es el tema? Es el Instituto Geofísico del Perú, que ya avancé. Elabora un listado con las palabras principales, ¿no? Entonces, algo similar. Analiza la relación entre las palabras, nodos, que propusiste e identifica los arcos. Elabora un bosquejo de las relaciones entre los nodos en el siguiente esquema. ¿Qué más? Elabora la red semántica, escribe el nodo principal en la parte central y tras. Ya hemos avanzado. Solamente completarían algunos aspectos ustedes. ¿No? Transcribe la información del esquema anterior, escribiendo las categorías más generales en periferia. Por ejemplo, en esa periferia podemos anotar lo siguiente. Esa periferia está condiciones físicas, historia evolutiva, estructura, adscrito al Ministerio de Ciencia y Ambiente, terremotos, tsunamis. Esos son los nodos de relación en base a categorías. Bien, entonces tenemos ahí, revisa tu esquema, analiza y evalúa si está evidencia la jerarquización de idea, además revista la ortografía y el empleo de los signos de puntuación. Bien, Profesor, ahí en esa pregunta es 5, no 6. a ver, es 5, no 6. Muy bien, es 5, Andrés. No es 6, es 5. Entonces, parte, ya, como se puede observar, parte del trabajo ya está desarrollado, solamente ustedes completarían. ¿Qué completarían? Falta dos fenómenos naturales. No, ¿qué más del Instituto Geofísico? Al lado izquierdo pueden agregar algo más. Bien, entonces ya un 80% ya está desarrollado la pregunta. Desarrollado la pregunta, las preguntas, mejor dicho. Entonces, ahí, por ejemplo, visualizamos en el texto. Dice, discrimina y subraya después de una segunda lectura las palabras o conceptos que las servirán de nodos. Identifica cuál es el nodo central. El nodo central es el Instituto Geofísico del Perú, IGP. En el 2 será elabora un listado de palabras. Esas palabras van a ser IGP, funciona, se relaciona con, veo el cuadro, miren, ¿qué palabras debo anotar ahí? ¿Qué palabras? Anoto las palabras, condiciones físicas, historia evolutiva, estructura, ese es el listado. Terremotos, ese es el listado. Organismo descentralizado. Todos esos términos, independientemente, anoto. Y luego, acá, analiza la relación entre las palabras nodos que propusiste e identifica los arcos. Elabora un bosquejo de las relaciones. Entonces, ahí está desarrollado. La pregunta 4 ya está desarrollada. Revise su esquema y revisar la ortografía. Importante, ¿no? Importante la ortografía. Condiciones físicas, historia evolutiva. A ver, geofísico, Perú. Ya, es una secuencia. ¿Cómo debo elaborar una red semántica? Bien, entonces, este es el ejemplo. Lo voy a subir al Classroom más rato para que ustedes completen nomás.